Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Muy buenos días. Yo soy Daniela Escalona, soy responsable de marketing para Soain Chile, Perú y Ecuador. Les agradecemos nuevamente por su tiempo y por su espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a tener esta sesión donde aprenderemos un poquito cómo acelerar la experiencia digital de los clientes en nuestras empresas, ¿ok? Sobre todo por este tema que estamos viviendo ahora mundialmente. Le queremos dar las gracias de antemano a nuestro partner Red Hat por habernos acompañado y abrirnos estas puertas el día de hoy. El día de hoy, como speaker, nos va a acompañar Nicolás Costa, director comercial de la oficina de Soain en Perú, que ahora, bueno, por un tema técnico no puede activar su cámara web, pero ahí lo vamos a tener con nosotros, presentándonos. Y el segundo speaker es John Inga, especialista de Red Hat, que ahí nos está acompañando en este momento. Muchas gracias a ambos chicos. Les recuerdo a todos los asistentes que al final de la sesión vamos a tener un pequeño sorteo donde se van a poder ganar una gift card de $50. Así que, bueno, ahí les recomiendo que se queden hasta el final, ya que ustedes pueden ser los ganadores. Y nada, sin más que agregar, Nico, te doy el pase a ti para que iniciemos. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos bien. Una parte crucial en las presentaciones de Soain es contarles un poco acerca de nuestra presencia. Nuestra presencia somos una compañía multinacional que está a lo largo de toda Latinoamérica, la casa matriz está en España, y es importante entender un poco esta presencia básicamente para poder entender un poco nuestra experiencia y cómo participamos desde el punto de vista de nuestros clientes. Y ahí es donde, en base a esta experiencia que hemos recopilado a lo largo de 20 años, a lo largo de Latinoamérica, es donde se genera esta propuesta de valor principal en torno a poder generar valor desde el punto de vista de negocio. Y cuando hablamos de generar valor desde el punto de vista de negocio, hablamos acerca de cómo utilizar desde el punto de vista de consultoría y cómo utilizar la tecnología como un commodity para poder generar valor desde el punto de vista de negocio. Y eso es lo que nos trae a este webinar hoy día, básicamente para poder hablar cómo las APIs aceleran la experiencia digital de nuestros clientes o de los clientes finales que ustedes tengan, y básicamente cómo generar esa experiencia a partir de las APIs y por qué las APIs son cruciales para poder generar esa experiencia. Primero, cuando hablamos de experiencia, hablamos de la interacción entre el usuario y una organización a través de algún medio digital. ¿Okay? Y esto obviamente se apalanca con las tecnologías que están disponibles hoy día, ya sea a través de algún teléfono móvil, a través de algún tablet, a través de alguna computadora, a través de diferentes dispositivos que podamos tener en la casa, desde un televisor, desde cualquier dispositivo que genere Internet de las cosas, por ejemplo, ya sea un reloj, ya sea una balanza, ya sea algún artefacto en la cocina, etcétera, ¿vale? Artefactos asociados a Smart Home, etcétera. Y la tecnología, obviamente, no genera experiencia por sí sola. Es cuando unimos la tecnología y a partir de esta unión de la tecnología empezamos a generar estas experiencias que son las interacciones que puede tener el ser humano con los diferentes artefactos que tiene alrededor. Por ejemplo, al entrar a una casa y que se enciendan las luces. Por ejemplo, levantarse en la mañana y que la cafetera empiece a preparar el café. Ver alguna información en Instagram y poder comprarla desde el teléfono. Cuando eso es lo que hablamos de experiencia, es cómo generar esta seguida de actos o acciones que unen cosas que vemos en línea o artefactos con los cuales interactuamos. Y obviamente no se trata solamente de digitalizar cosas que hacemos hoy día, ¿vale? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El reto básicamente pasa porque hay muchas compañías que generalmente uno lo ve en redes sociales, cuando ciertos usuarios ponen algunas quejas, etcétera,
que algunas compañías han visto este proceso como inmortalizar o digitalizar los procesos que tienen manualmente hoy día. Entonces, uno de los caminos más fáciles, en vez de llenar un formulario a través de un papel y lápiz, el formulario lo vamos a llenar a través de la web. Pero igual hay que el formulario hay que escanearlo para poder enviarlo a un buzón a través de una cuenta de correo, pero el proceso por detrás sigue de la misma forma. No hay información en tiempo real, no podemos ver el estado de nuestra solicitud, etc. Entonces, ahí es donde estamos hablando de que ese tipo de acciones no generan una experiencia y por lo tanto, evidentemente, se convierte en un reto el cómo analizar nuestro negocio para poder, a partir del negocio y utilizando la tecnología correctamente, generar una experiencia y un journey de experiencia para nuestros clientes. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente hay muchas cosas que están asociadas, como les decía, a nuestro negocio. Es decir, primero debemos entender desde el punto de vista del diseño del producto o la experiencia digital y sobre todo el diseño centrado en el usuario y en su experiencia. Y cada vez que hacemos esto, requerimos de APIs. Requerimos de APIs, ¿por qué? Porque vamos a ir a buscar una información que es nuestra o es de un tercero, o vamos a proveer una información para que otros terceros la puedan utilizar. De hecho, el concepto de API es el concepto estandarizado para poder compartir información dentro de diferentes aplicaciones o diferentes dispositivos, etcétera, y estos son los que permiten generar la experiencia de usuario. El valor básicamente que aportan al negocio se transforma en un instrumento clave porque básicamente la capacidad que tienen de personalización y de escalabilidad. Por ejemplo, ustedes en diferentes países pueden interactuar con APIs que ofrece, por ejemplo, Google. Y las APIs que ofrece Google, por ejemplo, son para poder utilizar ya sea la información de los mapas o para poder utilizar su buscador o poder utilizar las diferentes herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, o de speak to text o de que nos lea el texto, etcétera, para poder interactuar con ellas y utilizarlas para enriquecer experiencias. Otros casos son, por ejemplo, desde la aplicación de Google, en los cuales ustedes pueden ver desde donde yo estoy ubicado en este momento y a partir de ese lugar decir a dónde quiero ir y tengo la opción de poder pedir, por ejemplo, un Uber desde la misma aplicación de Google Maps. Son cosas que esta experiencia nos une y esto está disponible a través de las APIs, ¿vale? Son el vehículo más eficiente para poder solicitar y recibir información y obviamente está estandarizado el uso desde el punto de vista de seguridad, ¿ok? Donde podemos establecer muchos mecanismos para poder asegurar que la información que estamos utilizando o la información que estamos disponibilizando sea sola y única y exclusivamente para el usuario que la está utilizando y no para terceros que puedan utilizar de forma errónea esa información. Básicamente, los puntos claves para poder determinar el uso de una API son tres. Lo primero es detectar una necesidad de negocio. Obviamente, el API no va a ser un fin en sí mismo, tiene que enriquecer o tiene que generar, se genera a partir del uso de alguna información o va a ser para alguna necesidad de negocio en particular. Por ejemplo, afiliar a un nuevo usuario. Y al afiliar a un nuevo usuario, necesito ir a la oficina o de registro civil o de RENIEC acá en Perú o de alguna de validación de identidad para poder validar los datos de la persona que está ingresando. O quiero conectarlo con su usuario de Facebook. También voy a utilizar un API. O quiero conectarlo con su usuario de Instagram, de Twitter, de alguna otra red social para tener esa interacción en las redes sociales también para poder generar una mejor experiencia desde el punto de vista de los reclamos, de su interacción, de sus intereses, etcétera. Todo lo voy a hacer a través de un API. Entonces, lo primero es detectar cuál es la funcionalidad que yo quiero implementar. Y en ese sentido es detectar la necesidad de negocio. Después, el viralizar las APIs para poder viralizar el negocio.
Aquí hablamos de que si no tenemos las APIs, obviamente necesitamos crear negocio a través de ellas. Y si las tenemos, necesitamos mostrarlas de forma abierta para que la comunidad las utilice, las pueda mejorar, las pueda probar, etcétera. Y ahí en ese sentido, usar APIs de terceros y vamos a crear también APIs para terceros. Esto es súper importante porque básicamente es el cómo generamos y apoyamos el ecosistema de las APIs. Efectivamente, las APIs, y como vamos a ver más adelante, son un ecosistema que han permitido la estandarización en ciertos tipos de industrias o ciertos tipos de economías a lo largo del mundo. Por lo tanto, estas se han focalizado y se han especializado para poder generar algún tipo de experiencia particular, por ejemplo, desde el punto de vista de banca, desde el punto de vista de empresas de telecomunicaciones, desde el punto de vista de salud, etc. Y el API, y esto a más de alguno le interesa, se puede convertir en un bien monetizable. Donde, por ejemplo, para acceder a ciertos servicios que alguno de ustedes pueda proveer, se pague algún fee por cada transacción o por algún lote de transacciones de uso del API. Entonces, ustedes no solamente están abriendo la información que puedan utilizar los usuarios de sus compañías o los clientes que ustedes tengan, sino que además estamos abriendo este universo para poder generar algún revenue a partir de esto, ¿vale? Y es importante que este concepto abierto no necesariamente es gratuito, ¿vale? Hay cierta información, por ejemplo, puede ser que la validación de identidad que habíamos comentado anteriormente tenga algún costo en sus países. Y a partir de eso, esa información se puede centralizar y por cada persona o por cada empresa que tiene la autorización para utilizar esa API, se van contabilizando las transacciones a través de una plataforma que tenga esta posibilidad para poder, como la plataforma que les vamos a mostrar hoy día, como para poder monetizar cada una de las transacciones. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen desde el punto de vista de negocio? Hemos mencionado algunos, pero es bueno recalcarlos. Primero, van a facilitar la integración, porque efectivamente el API, como les decía, es una pieza estandarizada que permite que diferentes aplicaciones, que diferentes dispositivos, que diferentes sistemas puedan conectarse y puedan compartir información, ¿vale? Entonces, cada vez, por ejemplo, que Google Maps quiere utilizar el servicio de Uber para poder solicitar un taxi, entonces ahí está invocando un API de Uber. Google Maps está invocando un API de Uber para poder interactuar con esa aplicación y generar esa experiencia. Cada vez que nos metemos a algún portal y en vez de pasar por el proceso engorroso de crearnos un usuario, o de ingresarnos, decimos ingresar, por ejemplo, con Facebook o ingresar con Twitter, ahí lo que estamos haciendo o lo que está haciendo por detrás es invocar un API para poder hacer este login. Obviamente esto también nos permite optimizar funcionalidades. Básicamente cuando hablamos de la funcionalidad, hablamos de cómo generar esta información y cómo obtenerla de forma óptima. Y cuando decimos esto es, por ejemplo, cuando nos creamos un usuario, queremos validar ciertos datos al interno o queremos generar algún tipo de permisos en particular. Entonces, generalmente, antes de las APIs, esto se hacía con procesos por detrás o con algún servicio de integración, etcétera, pero efectivamente dependíamos de muchas variables para poder hacerlo. A través de esto no, porque efectivamente estandarizamos la forma de comunicación de las APIs y estandarizamos la forma en que se comunican las diferentes aplicaciones y a partir de eso es cómo se genera esta conectividad y por lo tanto ya viene optimizada y optimiza todo el proceso que esté asociado. Esto está muy conectado con la optimización de servicios que se ven en la columna de la derecha, porque básicamente las APIs simplifican la implementación de estas nuevas aplicaciones, de los diferentes modelos comerciales y permiten que esto sea una complementación efectiva, ¿vale? Otro punto importante es desde el punto de vista de la automatización. Cuando tenemos diferentes aplicaciones que nos ayudan para poder, por ejemplo, una plataforma para poder hacer automatización de procesos
o una plataforma para poder automatizar las solicitudes que tengamos dentro de alguna de nuestras compañías, toda esta interacción entre las diferentes aplicaciones puede ser a través de APIs. Y obviamente eso permite reducir la interacción del ser humano para poder efectuar algunas tareas y de esa forma generar mejores tiempos de respuesta, mayor velocidad en la atención y obviamente mayor efectividad al respecto, y eso traduce en una mejor experiencia. Y por último, y no menos importante, es desde el punto de vista de innovación. Cuando hablamos de innovación, es un gran capítulo dentro del mundo de las APIs, porque efectivamente las APIs son esenciales para el camino de transformación digital, ¿vale? Tanto para poder crear y desarrollar diferentes modelos de negocio y obviamente permiten conectar las diferentes aplicaciones, generar una experiencia rica y con costos, con mejores costos que haciéndolo a través de plataformas de servicio o pensando en la estandarización desde el punto de vista de seguridad, etcétera. Nos apoyan bastante desde ese sentido. Entonces, estos beneficios al negocio los podemos resumir en los siguientes puntos. Vamos a incrementar la productividad, vamos a aumentar la innovación, aumentar la colaboración, tener mayor velocidad para satisfacer la demanda de los usuarios, disminuir los costos operativos, tener un crecimiento en los ingresos y vamos a aumentar también el potencial para identificar nuevos modelos de negocio. Y algo súper importante que es tener mayor agilidad entre equipos de TI para autoservicio, ¿vale? Y básicamente esto son algunos ejemplos en los cuales podemos utilizar las APIs para poder apalancarlo. Y aquí es donde vamos a hablar un par de negocios, de casos de uso, casos reales, de cómo se han aprovechado diferentes compañías en sectores importantes de la economía para poder generar esta mayor experiencia. Los diferentes canales que podemos apalancar, obviamente son canales tanto internos como mobile o canales web, canales de terceros, donde podemos, como les había dicho, disponibilizar APIs en las cuales podamos disponibilizarlas para aplicaciones de terceros. Entonces nosotros solamente disponibilizamos la información. Cuando tenemos canales que son business to business, es decir, que a través de algún portal alguien compra algo y está comprando cosas de terceros, ¿ok? No a través del mismo proveedor del portal, como un modelo parecido, por ejemplo, como el de Linio, ¿vale? O APIs que se comunican con otras APIs para poder también aplicar y generar experiencias. Generalmente esto sucede con dispositivos, por ejemplo, de IoT o cosas similares. Un ejemplo dentro de la región es un banco en Argentina, que es el Banco Galicia, que utiliza dentro de su plataforma, utiliza Red Hat Trinscale, el API Management, y está obteniendo bastantes beneficios desde el punto de vista de la unificación primero de la banca para poder generar una experiencia omnicanal, la simplificación de la creación y la gestión de los servicios digitales, experiencia de los clientes para mejorar en un 40% menos de tiempo la actividad de la incorporación y obviamente la reducción de costos que los puntos anteriores van agregando y que eso permite que esta reducción de costos sea en un más de 20% en cada uno de estos, tanto el desarrollo como el mantenimiento. ¿Okay? Y obviamente esto también ha generado cultura dentro del Banco Galicia, porque ha permitido generar equipos con una gran motivación para poder desafiar las ideas de la banca tradicional. Esto significa el pilar fundamental que les mencionaba antes yo de innovación, donde es pensar un poco más allá de cómo generar esta experiencia y evitar, por ejemplo, que los clientes tengan que llamar por teléfono para poder solicitar algo o tengan que acceder a estos procesos inmortalizados, digitalizados que han hecho algunas compañías y que no permiten generar una experiencia rica para el usuario. Otro importante es una empresa de medios de pago acá en Perú, no vamos a decir el nombre, que también utiliza Trinscale como
como su plataforma de APIs, incluido otros productos de Red Hat, y que también ha tenido cuatro principales beneficios. Uno es el mejorar los canales de comunicación, tanto con los clientes y con sus usuarios, agilizando la disponibilidad de los servicios, mejorando la experiencia también para el intercambio de datos. Obviamente, aquí en una empresa de medios de pago, el acceso a los datos de cada una de las empresas que utilizan este medio de pago es súper importante para poder revisar las transacciones, para poder revisar el estado de algún pago en particular, etcétera, y también las conciliaciones. Por lo tanto, el acceso a la información es súper dinámico y es bastante demandante todo el día. Entonces, tener una plataforma que permita desafiar esto y que permita transformarlo en un beneficio, obviamente permite generar bastantes acciones que permiten innovar desde el punto de vista de negocio. Y obviamente también está mejorar la gestión de establecimientos que han permitido una rápida expansión de este medio de pago en Perú. Y también desde el punto de vista cultural es donde han tenido beneficios, porque efectivamente escalar del modelo operativo que tenían antes a un modelo operativo como el que tienen actualmente ha permitido generar mucha agilidad en sus equipos, tanto desde el punto de vista del resultado de estas funcionalidades de negocio y de la experiencia que están generando, sino que también de cómo interactúan los mismos equipos y con esa independencia que pueden funcionar las diferentes células de trabajo. Ahora voy a dejar a John, que les va a hablar más acerca de cómo es esta estrategia desde el punto de vista de APIs y cómo podemos aplicarla en cada una de sus compañías. Ok, buen día, hola a todos, ¿cómo están? Voy tomando el control. Bueno, sí, como comentaba Nicolás, la estrategia es a veces más importante que la tecnología, o la estrategia va en primer lugar, ¿no? Entonces, frente a todos los puntos y a un camino y viendo ya todos los beneficios en los cuales nosotros o los cuales podríamos alcanzar a través de la adopción de un programa de APIs, ¿no? O del manejo de las APIs a nivel del negocio, entendiendo claramente cuáles vendrían a ser, perdón. Un segundo. Ahora sí, ahora sí. Entendiendo cuáles podrían ser los pasos preliminares o los pasos que se podrían seguir para poder llegar a una estrategia de APIs. Ya lo hemos resumido en estos 6 pasos que podemos ver aquí, donde el primer punto está orientado a la alineación de la estrategia digital. ¿Ya? Actualmente y en este contexto, casi todos los servicios se tienen que digitalizar. Muy poco, muy poca es la venta offline que se está siguiendo. Quizás antes teníamos un porcentaje, digamos, considerable, pero actualmente casi todos los servicios y entregas que se van haciendo es a través de los canales digitales, ¿no? Y estos canales digitales lo que nos permiten es facilitar ya toda la venta necesaria, haciendo de que el cliente tenga una mejor experiencia, ¿no? Y que se deleite con la experiencia, ¿no? Y que no tenga que realizar muchos pasos, que pueda realizar una búsqueda rápida, como decía Nico, ¿no? O sea, yo accedo a un servicio y rápidamente debería realizar y tener la confirmación del servicio, pasando, digamos, rápidamente el tema de los pagos, la forma de los pagos, el registro, la ubicación y ese tipo de servicios que nos sirven para poder tomar un servicio finalmente. Entonces, en ese sentido, nosotros hay que pensar en APIs, ¿no? Y cuando uno piensa en APIs, piensa sobre todo en compartir, ¿no? APIs es un sinónimo de compartir porque tenemos que estar entregando y compartiendo la información necesaria para hacer mucho más ágil todos estos procesos, ¿no? Un siguiente nivel está relacionado a la plataforma de API, ya, más o menos algunos casos estos 2 casos que mostró Nico nos sirven más como soporte para ver cómo las compañías van usando la tecnología de por medio para poder alcanzar estos objetivos. Luego, una arquitectura y gobierno de API súper importante durante muchos años. Hay compañías que han
que han ido construyendo algo muy parecido a unos canales digitales, pero al no tener el gobierno de saber quiénes y cómo se consumen estos servicios, como que vamos perdiendo la visibilidad y trazabilidad. Y una vez que ya lo tenemos adoptado, bueno, tenemos la parte de evangelización y finalmente la mejora continua. Ya, entonces, ahora vamos a ver un poco a detalle. Ahora sí, vamos a ver un poco a detalle cuál es la primera parte, como les decía, es la alineación, y es que lo que vayamos concibiendo como APIs tiene que estar totalmente alineado a lo que viene a ser esta estrategia digital que nosotros necesitamos. Si vamos a pasar nuestro negocio desde un mundo offline hacia el mundo online, tenemos que pensar en las APIs, de cómo vamos a intercambiar estos servicios con nuestra fuerza de ventas, con nuestros partners, con otras instituciones, incluso hasta con el gobierno. Entonces tenemos que tener muy claro ese punto, ya de cómo sería la alineación. Y, a ver, ahora sí. No sé. Ya, ahora sí. Entonces, la parte de la alineación, como les decía, está orientado a que tengamos un conjunto de pasos, ¿ya? Y eso finalmente, un conjunto de pasos, y eso finalmente se plasma en una hoja de ruta, ¿ya? Y esta hoja de ruta lo que nos va a permitir es mejorar o tener muy claro cuál es la mejor estrategia de adopción, ¿ya? Entonces, Nico, por favor, ¿puedes ayudarme ahí? Algo pasa con esto. Ya, dale ahí. Entonces, dentro de este roadmap tenemos una evaluación inicial donde vamos viendo y vamos revisando cuáles podrían ser las posibles acciones o las posibles actividades dentro de nuestro programa de API, ¿ya? Cómo es que finalmente, ya, ahora sí. Entonces, luego tenemos los procesos y aplicaciones que vamos a definir para poder mejorar esta experiencia. ¿Ya? Luego tenemos que ver cuál es el equipo, ¿ya? Y este equipo finalmente nos tiene que ayudar en el gobierno perdón, en la construcción, en la creación y el gobierno de las APIs. Y después hay una etapa de monitoreo, porque tenemos, como les decía, saber exactamente en qué momento se consume la API, cómo se consume, y ahí vamos viendo los patrones y preferencias de nuestros clientes. Y finalmente tenemos una ejecución o tenemos un plan de ejecución. Entonces, cuando nosotros pensamos en APIs, ¿ya? Lo que principalmente se trata de ver es la concepción del API, ¿no? Ahí a veces elaboramos un Canvas, ¿no? Y en ese Canvas vamos viendo la propuesta de valor de nuestra API, cómo va a ser los canales de llegada hacia nuestros clientes, cuál es nuestra propuesta de valor, ya qué elementos estamos incluyendo. Y finalmente, también tenemos que ir viendo cómo vamos a rentabilizar esta API, ¿ya? Entonces, digamos, este punto de pensar en APIs está muy relacionado a cómo la vamos a crear, ¿ya? Cómo vamos a trabajar en conjunto con los otros equipos para poder revisarlo. Siguiente, por favor. Entonces, ya en este otro punto tenemos la evaluación, ¿ya? Y para eso hacemos un conjunto de especificaciones técnicas donde vamos evaluando cuáles son los componentes más importantes que van a ser consideradas dentro de nuestra plataforma de API Management, ¿ya? Donde tenemos que ver el ciclo de vida, ¿no? No es que vayamos a construir una API prácticamente como tipo in-house, sino que aquí tenemos que ir evaluando qué plataforma es la mejor, qué plataforma finalmente se ajusta a las necesidades y a todos los puntos anteriormente revisados. Por eso es que, como pueden ver en en el párrafo central, dice que no es la decisión, digamos, más adecuada construir un API Management, porque para esto ya hay soluciones que están preparadas y están certificadas. Entonces, como siguiente paso, lo que vamos a ver después de la plataforma, después de escoger nuestra plataforma, en el siguiente slide, es que vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, ¿ya?
Voy a ver si... Ahora sí. Entonces vamos a ir viendo cómo es que cada uno de estos componentes, como por ejemplo un publisher o un publicador, nos permite entregar nuestra API al mundo. Y cuando digo al mundo es porque va a estar expuesta a través de un portal del desarrollador, ¿no? Este portal del desarrollador que sirve para poder viralizar nuestra API, para que sea conocida, la empiecen a probar, haya unos planes iniciales donde yo pueda hacer unas pruebas y a través de eso entregar la información que se requiere. Luego, el gateway ya se traduce en esta estrategia digital en el canal. ¿Ya? Si yo tengo y necesito muchos canales digitales para ser omnicanal o tener una sola experiencia, para entregarle una sola experiencia al usuario, yo voy a hacer uso de este componente que le llamamos gateway. Y también algo muy importante es que yo cuando vaya construyendo necesito una capa de seguridad muy importante porque debo saber quiénes acceden y en qué momento acceden, ¿no? Entonces yo entrego esos accesos o estas configuraciones para que un conjunto de usuarios tenga la posibilidad de consumir estos servicios. ¿Ya? Y finalmente eso me va, digamos, como estrategia final, cuando yo tenga que monetizar estas APIs, voy a saber a quiénes les voy a cobrar. Ya, ese, digamos, es como un punto, es como una fase 2, lo que viene a ser el API Economy. Y conforme van ingresando, como les decía, vamos viendo cuál es el comportamiento de los usuarios. O sea, a veces las compras, bueno, en esta época, como todos debemos tener como un horario súper denso, como que de 9 de la mañana a 6 de la tarde, las compras, por ejemplo, en estos últimos meses se han realizado en las noches, ya aproximadamente como desde las 7 o 6, 7 de la noche hasta las 12. ¿Ya? Y ese patrón de consumo se ha sacado a través de una herramienta de analítica que debe ser inherente a la plataforma. Y finalmente, un administrador del tráfico, ¿ya? Alguien que pueda monitorear si la petición que estamos recibiendo es una petición válida, ¿ya? Que tiene, digamos, los parámetros necesarios, o simplemente es como un ataque que podamos recibir hacia nuestra API o hacia nuestra plataforma, ¿no? Entonces, obviamente, en estas épocas el tema de seguridad es súper sensible, ¿ya? Ahí. Entonces, en el siguiente slide, ¿ya? Después del API Manager, vamos a ver de que el gobierno, donde nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo nace la API y cómo la vamos construyendo y tener todo el ciclo de vida completo, ¿ya? Es súper importante porque la cantidad de releases que se tienen de las APIs ha cambiado en estos últimos años. ¿Ya? Antes las métricas, pues quizás eran semanales, quizás hasta cada 2 semanas, ¿no? Pero en esta época la cantidad de releases o de pases que tenemos, como pases a producción, es mucho más alto, ¿no? La cadencia se ha incrementado, así que el gobierno nos va a permitir realizar este tipo de cosas y tener una métrica, ¿no? Hay algunas aplicaciones, como decía Nico, hay algunas aplicaciones que tienen muchos cambios, le voy agregando los reviews, los comentarios, los ads, ¿no? La parte de las publicaciones, la ubicación, los precios, las recomendaciones. Entonces, todos esos pequeños componentes al final son APIs, ¿no? Son APIs que van alimentando nuestra aplicación. Entonces, ahora en el siguiente slide lo que vamos a ver es un poco acerca este, de la socialización, ¿no? De la evangelización de las APIs. Ya tengo la API construida, ahora la voy a dar a conocer a toda la organización para que puedan usar, ¿no? Las áreas de negocio tienen que sacarle provecho a las APIs, ¿no? Por ejemplo, si vamos viendo, hay, por ejemplo, algunos tabloides o algunos diarios que ya no pueden vender más el tema de los periódicos impresos, ¿no? Por lo tanto, las áreas de negocio tienen que cambiar, ¿no? Tienen que ser un poco más ágiles en este sentido, y lo mismo pasa para los bancos, ¿no? O sea, los bancos o entidades financieras, la cantidad de agencias ya no representa una ventaja competitiva actualmente, ¿no? Así que este tipo de servicios como las APIs o los servicios que te entregan las APIs te van a entregar esta ventaja competitiva que realmente necesitas, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver aquí que también la mejora continua es importante. Y esta mejora continua no solamente de APIs, sino también del negocio. ¿Por qué? Porque al mejorar, al tener una entrega continua de mejora al negocio,
es que nosotros vamos a ir haciendo mejor las cosas. O sea, una ventaja competitiva a una comparativa es que finalmente yo hago mejor esto. ¿Ya? Entonces, tener, por ejemplo, más agencias era una ventaja comparativa, ¿no? Y eso ya en esta época ya no cuenta tanto. Así que los mejores assets o los mejores servicios que se puedan entregar son unidades de software, y en este caso, como las APIs. Pues ahora vamos a ver un poco de cómo todo esto lo colocamos en un conjunto de pasos totalmente sincronizado. Y si van viendo el paso 1 viene a ser la estrategia, siempre piensen en la estrategia. Es mucho más importante definir cuáles van a ser, cuál es la propuesta de valor de nuestra API, ya como les decía, cómo va a llegar la API, cómo la voy a publicar, quiénes son mis usuarios, cuánto espero rentabilizar por esta API. Luego tengo una fase de diseño, una fase de maquetación, una fase de prueba de esta API. Tengo que ir haciendo algunas pruebas tipo mockups, ¿ya? Y después implemento. Si esta API tiene que traer data desde el core de negocio, desde el mainframe o desde algún sistema interno, ¿ya? Esa implementación interna ya es parte del API a nivel de backend, ¿no? Esa es una API de tipo backend. Y cuando yo la tenga construida, la voy desplegando. ¿Ya? Una vez que la despliego, nuevamente la capa de la seguridad, súper importante. ¿Ya? Y este despliegue tiene que ser gestionado. Luego, como paso 9, tenemos el descubrimiento, pero este descubrimiento es por el desarrollador, ¿no? A través del portal de desarrollo yo descubro cómo es la API, desarrollo la integración, la agrego a mi API, como decía Nico, ¿no? Yo tengo la API de Google, pero la tengo que incorporar dentro de mi aplicación de Uber, tengo que ver cuáles son los parámetros de entrada, de salida, cómo interacciona. Empiezo a consumir la API, empieza a escalar, tengo que monitorear esta API y finalmente, como paso 13, tengo la parte de la monetización. Entonces, ahora esto, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo esto lo llevamos a productos, ¿no? Cómo podemos tener algunos productos que están alineados a cada uno de estos pasos. Tenemos ahí algunas herramientas como por ejemplo Apicurion, Micros, que sirven para la parte preimplementación de la API. Y al lado izquierdo tenemos, por ejemplo, el Application Runtimes, tenemos algunos frameworks para construir microservicios, un Application Server, por ejemplo, como JBoss, o también el Red Hat Fuse como plataforma de integración. Estas aplicaciones containerizadas se pueden desplegar sobre una plataforma como OpenShift y después le agregamos la capa de seguridad que viene a ser el Single Sign-On, que nos permite monetizar y finalmente todo esto orquestado por Triescale. Entonces, bueno, ese era uno de los puntos, digamos, ya como lo vamos viendo como ciclo, y aquí, si armamos todos los bloques, vamos viendo, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos a los consumidores de las APIs, nuestros clientes, tenemos el gateway, que como les digo, es el canal. Cuando vemos el API Gateway, es el canal digital, uno de los canales digitales. El API Backend, que viene a ser nuestro servicio interno, el Key Manager, que es la capa de seguridad que le agregamos a la API, la parte central que es digamos, el corazón de la configuración de los planes dentro de nuestro API Management. Ya, por ejemplo, esto es como un plan de teléfono. 500 llamadas por un mes podría tener un costo, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo publico estas APIs a través del portal del desarrollador, el publisher, y tengo una capa analítica que me permite crecer, ¿no? Que me permite crecer que me permite monitorear y me sirve como un dato de entrada para los equipos de marketing y quizás realizar algún tipo de campaña, algún tipo de evento. Esos son algunas de las referencias o algunas de los conceptos base que están relacionados de API con lo que vendría a ser Triescale. Y bueno, eso era lo que yo quería contarles. Hay unos temas que tenemos con la red, pero bueno, la idea es esa. Si tienen algunas preguntas, las van dejando. Ahí ahora le dejo la palabra a Nico para que continúe con la siguiente parte. Gracias John. Efectivamente, tal como menciona John, definir la estrategia es súper importante para poder tener claro cuál va a ser el uso que se le va a dar las APIs y cómo vamos a explotar este uso, tanto de forma interna como con nuestros clientes. Pero efectivamente, a veces el camino de pensar en la estrategia, elegir la plataforma, etcétera, puede sonar bastante largo y bastante tedioso.
¿ok? Y ahí es donde existen diferentes aceleradores desde el punto de vista de industrias que son bastante útiles para poder empezar a avanzar y que están definidos en base a algún estándar en particular. Y aquí en esta presentación estamos mostrando 4 en particular, donde básicamente generan bastante valor desde el punto de vista de negocio. Uno de los más importantes es el de Open Banking, donde básicamente permite a desarrolladores crear aplicaciones y generar experiencias utilizando APIs de Open Banking y permitiendo al usuario final, a la persona que tiene la aplicación descargada en su teléfono, conectarse, por ejemplo, a diferentes entidades, solicitar un crédito en diferentes entidades al mismo tiempo, o ver su información centralizada de las cuentas o del estatus de sus activos en diferentes entidades o en diferentes bancos, por ejemplo, desde una misma aplicación. El poder generar conceptos como se están hablando en Chile asociados a portabilidad desde el punto de vista bancario, etc. Otro concepto importante es Open Commerce, que es básicamente un conjunto de APIs centralizadas para poder generar experiencias destinadas al sector de retail. Hoy día es uno de los sectores, tal como mencionaba John, uno de los sectores que más crecimiento ha tenido dentro del último tiempo, y efectivamente el cómo acelerar ese crecimiento para diferentes empresas que aún no tengan, no estén preparados para e-commerce o para poder tener estas cargas masivas de clientes, ya sea desde el punto de vista, por ejemplo, un Black Friday o un Cyber Monday o diferentes días que hay en el año para generar, que se generan compras masivas, y cómo nos preparamos para atender a nuestros clientes de forma correcta y generar esa experiencia. No ver Internet o Facebook o Instagram o LinkedIn inclusive plagado con pantallazos donde ingresaron a comprar alguna tienda, por ejemplo, en particular, y esta tienda no estaba disponible o había que hacer alguna fila virtual. Entonces, ahí lo que estamos haciendo, como les mencionaba al principio, es inmortalizar los procesos que tenemos hoy día y no estamos generando experiencia. Y así también hay otros dos que también están creciendo bastante. Hay una iniciativa que se llama Open Insurance, que es básicamente para poder generar algo similar a Open Banking, pero desde el punto de vista de seguros, tanto desde el punto de vista de las aseguradoras como desde el punto de vista de los corredores de seguros y desde el punto de vista también de todo el resto de las empresas que interactúan con los seguros. Entonces es súper útil para poder agilizar la integración y poder generar un valor hacia nuestros clientes en ese sentido. Y otro no menor es OpenMRS, que es un estándar que ha estado creciendo y que ya tiene muchas APIs definidas para poder estandarizar la información desde el punto de vista de clínicas, de datos médicos, de historias clínicas y de los clientes, para poder estandarizar la comunicación y establecer una comunicación mucho más ágil en un mundo digital. ¿Okay? Hay 2 portales de desarrollo que básicamente son clave en algunas de estas industrias. Uno para el de Open Banking es donde está el de Vian, por ejemplo, que es una red de arquitectura desde el punto de vista de negocio para banca. Y otro que es de TM Forum, que es un entorno que principalmente es para telco, pero también para todas las empresas que puedan dar servicio. Como empresas de telefonía o empresas de servicio eléctrico, de agua, etcétera, y que básicamente está bastante maduro su modelo de APIs y que es uno de los modelos más maduros que existe en este momento. Y no menor, no quisiera dejar fuera el concepto de cómo acelerar la adopción desde el punto de vista de las APIs. Y desde el punto de vista de aceleradores, obviamente hablamos no solamente de establecer las APIs, que mostramos que era el punto inicial de comunicación a través para las diferentes aplicaciones, los diferentes usuarios, para generar estas experiencias, pero también necesitamos avanzar desde el punto de vista de cómo vamos a soportar estas APIs, qué información las APIs van a utilizar y qué información van a proveer. Y obviamente no vamos a establecer dentro de una arquitectura que ir directamente desde un API hasta un core, por ejemplo, sino que obviamente vamos a tener
elementos o componentes intermedios para poder gestionar la lógica de negocio, etc. Y ahí es donde entra, por ejemplo, una plataforma de contenedores como OpenShift de Red Hat, que ya muchos de ustedes lo conocen. Ya hemos tenido otro webinar asociado a esto y de los beneficios que se pueden obtener utilizando OpenShift. Y no solamente los beneficios desde el punto de vista de tecnología, sino que desde el punto de vista de negocio. Cómo generamos esta agilidad y cómo enriquecemos y aceleramos los tiempos de experiencia para los diferentes clientes que podemos tener. Y cuando hablamos de SOAINT, hablamos de cuál es el valor agregado que podemos generar desde el punto de vista de esta solución. Y ahí es donde nosotros tenemos establecido un box, que es básicamente cómo generar y cómo ayudar a los diferentes clientes a generar esta estrategia y a poder avanzar en la ejecución de la estrategia en particular, tanto desde el punto de vista de cómo elegir la plataforma, como la implementación de las mismas APIs, el gobierno, etc. Y ahí es donde tenemos como primer paso la definición de la estrategia del roadmap, el paso 2, habilitar la plataforma de APIs, el paso 3, habilitarlos a ustedes, haciendo transferencias de conocimiento, tanto de administración como de desarrollo de las APIs sobre la plataforma elegida, en este caso con Triscale, y utilizar los diferentes aceleradores, business APIs que ya estén listas y que necesitemos conectarlas a vuestros sistemas, y que esto puede incluir habilitar o utilizar alguna plataforma de contenedores para dar soporte a estas APIs. Y obviamente Soain, con la experiencia que tiene fábricas de software en los diferentes países donde tiene su presencia, o se apalancan fábricas de países vecinos, para poder habilitar esta construcción y poder ayudarlos en el desarrollo de las APIs para la evolución del negocio dentro de sus compañías. Y obviamente sin dejar fuera el soporte y el acompañamiento para poder asegurarnos de que ustedes pueden estar aprovechando correctamente los beneficios que las APIs pueden traer a sus negocios. Y nuestra experiencia, súper rapidito, para no dejarlo fuera, básicamente en las principales empresas en los países que estamos mostrando, casos principales en Chile, con Corona, con Ripley, con Sura, con el Banco Central, con Copeuch actualmente, etcétera. En Perú estamos dejando algunas fuera, pero son importantes mencionar la experiencia que tenemos en API, tanto en el sector financiero, en el sector retail, etcétera. Y también en Colombia, tanto en sector público, en telecomunicaciones, en educación, etcétera. ¿Vale? En pantalla pueden ver los contactos para el caso de las oficinas de SOAIN en Chile y en Perú, por si están interesados en profundizar sobre los conocimientos que obtuvieron el día de hoy, o pueden contactar al ejecutivo SOAIN, de preferencia, que esté en el país donde se encuentre. Bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos en la próxima. Chao, que estén bien. Chao, chao, gracias a todos. Chao, saludos, gracias.